Ecuatorianos, cada vez la cosa se pone más difícil y esta vez el problema que desafía al país es el desafío económico significativo, con la obligación de pagar 7.228 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional en los próximos 5 años, con pagos anuales que van desde 900 millones este año hasta 1.579 millones. El próximo, la carga de la deuda es considerable para un país que lucha por mantener su estabilidad financiera. Para cumplir con estos compromisos, Ecuador ha recurrido a tomar dinero de la inversión pública, lo que plantea preocupaciones sobre el impacto en el desarrollo y el bienestar de la población. En Pichincha Universal, Marco Flores nos dio a conocer este tema. Estuvimos haciéndole un seguimiento muy de cerca a la entrevista y esto es lo que tenemos sobre la situación, que lo explica bien el exministro de Finanzas, Marco Flores. Vamos a mirar de inmediato esta información. Entonces, el Ecuador tiene que pagar entre el año 2024 y el año 2028, digamos, en los próximos 5 años, tiene que pagarle al fondo 7.228 millones de dólares de esa deuda a la que ya me referí. En este año hay que pagarle 900 millones, el próximo año hay que pagarle 1.579 y los años siguientes un promedio de 1.500 millones. Pero el Ecuador no tiene el dinero para pagarlo. Entonces, ¿qué ha venido haciendo el Ecuador durante 2 gobiernos? Tomando el dinero de la inversión pública, destruyendo la inversión pública y dedicándole a pagar la deuda. En este gobierno, en los primeros 3 meses, el plan anual de inversiones ha dedicado 50 millones de dólares a la inversión pública, de un total de 1.732 millones, 50 millones en los primeros 3 meses para la inversión pública, o sea, destruida la inversión pública. Ahora, con el Fondo Monetario, usted no puede reestructurar la deuda, como se suele hacer en el caso de los privados internacionales, como hizo el Ecuador en el año 2020, porque los estatutos del fondo lo prohíben, igual los otros multilaterales. La única cosa que se puede hacer es lo que hizo Argentina, y es lo que ha hecho ahora Ecuador, pedirle plata al fondo para pagarle al mismo fondo, es decir, diferir el pago de la deuda. Pero una parte de los recursos que el Ecuador va a obtener, es un crédito enorme que está obteniendo el Ecuador del Fondo Monetario. Esta es una línea muy especial a la que se acoge el Ecuador. Ha tenido grandes apoyos para poder obtener 4.000 millones, más 800 millones de la CAP. Ahí nomás tiene 4.800 millones de deuda externa, Entonces, una cosa importante que debe hacer el Ecuador, tiene que pagar la deuda con los multilaterales. Si no pagamos a los multilaterales, el Ecuador queda fuera de todo financiamiento internacional y no tiene financiamiento privado. De manera que es obvio lo que hay que hacer, pero una parte debe tomar para inversión pública. Eso es lo que los gobiernos neoliberales no hacen. Eso es lo que no han hecho durante 7 años. Y el resultado, usted lo puede mirar en el estado de los hospitales, de las escuelas, de los colegios, de la obra pública, la infraestructura básica que es fundamental para el crecimiento. No tiene inversión. Le acabo de dar las cifras del plan anual de inversiones. Ojalá este gobierno no cometa el mismo error y el ministro de Finanzas entienda que ninguna economía se sostiene exclusivamente con deuda pública. La deuda pública es un apalancamiento de algo fundamental que se llama crecimiento económico y no cualquier crecimiento económico. Eso no ha tenido el Ecuador en los años pasados y las consecuencias están a la vista. Entonces aquí no hay tanto que aplaudir, ¿no? Esto estaba previsto en el presupuesto general del Estado. Ahora nos falta todo el otro paquete de endeudamiento interno, que son 6.300 millones de dólares adicionales, porque el financiamiento que requiere el Ecuador, o más de 10.000 millones de dólares. Entonces, me supongo que el Ministerio de Finanzas está trabajando en el paquete de financiamiento interno. Miren ustedes, ecuatorianos, cómo está esto, ¿no? Oiga, qué terrible. Créanme, qué difícil que pasa en el país. Ya lo hemos visto una, otra vez. La situación pone de relieve la necesidad de que Ecuador explore acciones para hacer frente a su deuda de manera sostenible, equilibrada, sin comprender su capacidad para invertir en el crecimiento económico y el desarrollo social. La transparencia en la gestión de la deuda y la búsqueda de soluciones que no afecten negativamente a los sectores
más vulnerables de la sociedad son fundamentales. El país enfrenta un difícil equilibrio entre cumplir con sus obligaciones financieras y garantizar el bienestar del pueblo. Primero es el capital humano antes que el capital económico. Para el neoliberalismo eso no existe. Primero hay que pagar sus bolsillos porque muchos de estos son los propios tenedores. Entonces, ahí tenemos las consecuencias. Qué grave nuestro país destrozado, qué grave por el Ecuador, despedazado por el Ecuador, que va sin norte, sin rumbo, que va hacia el despeñadero. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla. Y en Facebook como Hechos Ecuador, comparta y dele me gusta.